Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe López Quiñones, soy estudiante de la Universidad Uniminuto Virtual en el programa de Derecho. Estoy en el primer semestre, cuarta semana de Teoría de Estado, en donde vamos a hablar sobre los diferentes modelos de Estado y su sistema de gobierno. Para empezar todo ese tema, vamos a hablar de algo importante y es que primero toquemos qué es Estado o cómo referenciamos el Estado o para qué está el Estado, más o menos. Resumámoslo en algo muy sencillo. El Estado es el territorio en donde hay una cantidad de personas o una sociedad de personas políticas que buscan una organización para tener un avance en lo que sería infraestructura, convivencia, educación, economía y demás. Para esto va a necesitar de instituciones. Esas instituciones son gubernamentales, o sea, le pertenecen al gobierno. Esas instituciones estarán cargadas de administrar, legislar y ejecutar las normas, reglas y judicializar toda aquella persona que vaya en contra de ellas. Fin, ese es el resumen teórico de un Estado. Ahora bien, entendamos por qué existen formas de Estado. Sencillo, porque no todos los estados se manejan ni de la misma manera, ni de la misma forma, ni tienen la misma convicción, ni tampoco piensan igual, ni las personas todas en el mundo pensamos igual. Entonces, para eso existen unas formas de Estado. Las formas de Estado son dos. Tenemos Estado unitario y Estado complejo. En el Estado unitario tenemos algo muy sencillo y como su nombre lo dice, es único o unitario. O sea, solamente existe un poder, solamente existe un gobierno, si lo queremos llamar así, que emana en todo el territorio, o sea, en todo el Estado. Sencillo. El complejo es diferente porque decimos que ese poder no emana en un solo territorio, sino que cada territorio o cada estado tiene su poder, ejerce su soberanía, ejerce su poder, por así decirlo. Explicado esto, podemos entender que el estado unitario se divide en tres ramas. Tenemos un estado unitario estricto sensu, un estado descentralizado y un estado y un estado desconcertado, perdón. En el estado estricto sensu tenemos que es el poder de una sola persona o de, mejor dicho, de un solo territorio o un estado. Ese poder solamente está en ese estado. No sale de ahí, no se limita en otro lugar, no sale de ese territorio, solamente se encuentra ahí. En ese poder podemos encontrar a alguien que obviamente lo va a manejar. En este caso, digámosle rey o digámosle mandatario. Ese mandatario emana el poder desde ahí y todo se hace desde ese territorio. No sale de ese estado. Hay prácticamente un solo estado. En el estado desconcertado ya equivale a que hay un estado, pero tenemos divisiones. ¿Cómo así divisiones? Claro, hagamos un ejemplo. Tenemos un estado, pero tenemos más territorios, tenemos más lugares a llegar, tenemos más lugares aparte, tenemos otros lugares. Para ser claro y preciso, es decir, que hay un rey, hay una persona que manda en ese estado, pero hay otros territorios en donde hay otras personas que mandan o otras personas, bueno, no mandan, perdón, que representan y tienen que llevarle todo acorde al rey. O, mejor dicho, toda la información se la tienen que llevar a él. Para hacer un ejemplo, algo muy claro y sencillo, supongamos que yo, Andrés Felipe, monto una empresa en Bogotá.
La empresa es mía, es de mi propiedad. Esa empresa es el Estado. ¿Listo? Ese Estado, yo soy el rey, yo mando, yo soy el jefe. Pero yo abro otras sedes en distintas ciudades: Cali, Medellín, Pereira, Risaralda, pongámoslo así. En esas otras ciudades yo obviamente pongo un encargado que esté vigilando cualquier situación que pase, pero él me reporta a mí y no puede tomar ninguna decisión frente a la empresa, sea despedir, sea temas económicos, sea un aumento de sueldos. No puede hacer absolutamente nada si yo no lo decido. Solamente me traen a mí como un control de las cosas que pasan y yo decido qué hacer. Eso en un estado desconcertado, para ser específico. Ahora vamos a un estado unitario descentralizado. Listo. El descentralizado es básicamente la unión de los dos. Solamente que aquí hay una diferencia. Los territorios sí tienen un poder, sí tienen una disolvencia en decidir qué hacer o no hacer. Volvamos al ejemplo. Es mi empresa, yo soy el dueño, yo estoy en Bogotá, pero yo tengo sucursales en Cali, Pereira, Manizales, Pereira, Risaralda, y ahí tengo unos jefes. Esos jefes toman sus decisiones, miran cómo manejan la economía de mi empresa, miran cómo responden por los empleados, miran si aumentan el sueldo de los empleados, si no lo aumentan. Ellos deciden si por ejemplo, sacan a un empleado. No necesitan consultarme, pueden tomar esa determinación y pueden tomar esa decisión. Claro está, no pueden ir en contra de mis normas, no pueden ir en contra de lo que yo ponga o diga. Eso es un estado descentralizado. Ahora bien, entramos a hablar del estado complejo. Bueno, el estado complejo, como más o menos nos podemos imaginar, es una división completa del poder. El poder no se emana en un solo territorio o en un solo estado, sino que hay varios estados que tienen el poder. Pero ese también se diferencia de dos formas. Ahora bien, las dos formas son federal y confederado. En el federal tenemos algo, es como decir, tenemos un estado, ¿cierto? Ese estado tiene una norma o un rey superior, un mandato superior, y los otros estados tienen un mandato, tienen su organización y demandan sobre esa organización, pero no pueden ir en contra, por así decirlo, de ese rey o de ese primer mandato o de ese primer estado. Pero todos están en conjunto, todos se hacen en conjunto. Las decisiones, cómo se forma, cómo se hace, todo se hace en conjunto. En el confederado tenemos algo totalmente distinto. Es una unión de varios estados, pero cada estado decide qué hace y qué no hace. Realmente no hay un poder central o no hay un poder que usted diga, bueno, yo mando aquí, yo soy el que decide cómo se hace y cómo no se hace. Entonces ahí cambia la vaina. Para hacer un ejemplo, volvamos al ejemplo de mi empresa. Yo tengo la empresa en Bogotá, pero entonces eh, yo en Bogotá tengo todo mi sistema de cómo mandar. En Cali tengo un presidente y ese presidente crea su propio sistema para mandar. Hablamos de su propio sistema, estamos hablando de toda la estructuración de la empresa. Prácticamente yo solamente pondría el nombre y él me daría la riqueza de ese nombre, pero él prácticamente estructura toda su empresa. Es muy diferente al descentralizado, porque el descentralizado es diferente al Estado unitario descentralizado, porque en ese sigo mandando yo. Yo soy quien manda, yo soy quien decide y yo soy quien toma las últimas decisiones. En el federal, no, es totalmente distinto. En el confederado, pues es mucho más complejo porque en el confederado no hay un mandato, yo no existo como jefe, sino que son varios jefes que tiene cada uno un estado y cada uno lo organiza, lo ve y lo entiende a su manera y lo hace a su manera o a su forma. Listo. Dentro de eso, entonces, podemos hablar de
los tipos de gobierno o el sistema de gobierno. Cuando hablamos de sistema de gobierno, pues debemos de hacernos dos preguntas importantes. Y es, ¿quién manda en ese estado? ¿Y cómo divide el poder en ese estado? Sencillo. Cuando decimos quién manda, pues nos referimos a un presidente, manda el pueblo, es una dictadura o es una religión. Para eso existe una referenciación y una de ellas es eh, monarquía, república, dictadura o teocracia. Cuando hablamos de monarquía estamos hablando de que hay una sola persona quien manda, él es el rey y nadie puede ir en contra de él. Y él emana todo el poder. O sea, él es el que ejecuta y determina cómo se va a organizar el gobierno. Cuando hablamos de republicano, el republicano es más en el sentido de que el poder no le pertenece a una sola persona y más bien es decir como que el pueblo o las personas que conforman ese estado son los que tienen el poder. Esas personas deciden quién va a manejar las riendas del país, cómo se van a manifestar, cómo vamos a organizar ese estado. Entonces, en el, en el de República hay la diferencia de que no, aquí no hay un líder supremo ni hay una sola persona como tal, sino que tenemos varias personas. Pues en la dictadura ya lo sabemos que es una persona que es prácticamente como el rey, pero entonces este rey, para contraer a sus sucesores, porque él no siempre va a ser el rey, cuando muera, él decide quién va a quedar como, como presidente o como pues, encargado de ese país. Normalmente pues, es siempre el de sangre, es la persona de sangre. En la monarquía, el presidente o la persona que manda decide quién se queda con el poder, es su última palabra. En cambio, en la dictadura sí normalmente son de sangre. Entonces, la familia es siempre la que se queda con el poder. Y cuando hablamos de teocracia, pues sencillo, estamos hablando de la religión, que en ese país mande la religión, sea una religión, no sé, islámica, católica, como lo puedan ver, mandas una religión como tal. Listo, ya entendiendo esta parte importante, decimos que hay tres tipos de gobierno. Tenemos el presidencial, el parlamentario y el semipresidencial. Entonces, para el presidencial es básicamente un republicano. Cuando hablamos de republicano, decimos que nos representa el presidente como tal, pero el pueblo como tal, o sea, todas las personas que viven en ese territorio, escogieron a esa persona para ser nuestro representante, para que represente a nuestro país y para que organice totalmente el país, cómo se va a distribuir, por ejemplo, las finanzas, el empleo, la educación. Entonces, para eso él escoge su forma de gobierno, perdón, su forma de gobierno, que sería el ministro de Hacienda, que el ministro de Deporte, que el ministro de, de infraestructura, de educación. Entonces, el presidente decide con qué personas va a gobernar y va a organizar ese gobierno y los recursos que va a entregar el territorio. Cuando estamos hablando de parlamentario, estamos hablando de un cierto núcleo de personas, en este caso pongámosle Congreso, para que lo entendamos mejor, es un Congreso de varias personas en donde ellos escogen un primer ministro y ese primer ministro se va a encargar de representar el país, de organizarlo, de decir esto se hace, esto va destinado a tal lugar, esto lo podemos invertir en esto vamos a hacerlo para esto lo vamos a coger para otra cosa. Así se distribuye en el parlamentario. Recuerden, en el parlamentario el pueblo no escoge un presidente. El pueblo no tiene el poder, por así decirlo. El poder lo tiene el parlamento, los parlamentarios.
Ahora bien, el parlamentario puede bajar al primer ministro en cualquier momento después de que a ellos no les parezca bien. Ellos pueden bajar a quitar al primer ministro y eso lo hacen a través de una moción de censura. Y esa moción de censura se da mmm, siempre cuando el primer ministro no está organizando correctamente el Estado, no se están haciendo las cosas como realmente deberían de hacerse y como realmente deberían de estar. O mejor dicho, no está fluyendo y no convence completamente a la gente del parlamentario o a las personas que complementan el parlamentario. Eh, Obviamente van a necesitar para hacer esa moción de censura, necesitan una cantidad suficiente de gente del Parlamento para poder hacer esa moción de censura. Ahora bien, hablemos también del semipresidencial. El semipresidencial es la unión de los dos, del presidencial y del parlamentario. En este están las dos figuras. Tenemos el primer ministro y tenemos el presidencial. Pero entonces, ¿qué funciones van a tener? Bueno, el presidente como tal es el encargado de representar el país. Básicamente eso, representar ese estado. Él es el que va a las reuniones, él es el que se presenta en las cumbres, en las ONU, él es el que sale a hablar por el país, etcétera, etcétera, etcétera. La representación gráfica de un país. Pero no toma decisiones. Las decisiones, como bien sabemos, es del Parlamento, del primer ministro, porque él es quien decide cómo se va a organizar y cómo van a organizar ese Estado. Teniendo esas formas ya estructuradas y dichas, podemos entonces empezar a hablar sobre algunos países que son Estado unitario republicano y además presidencial. Dentro de esos tenemos a Colombia, tenemos a Chile, tenemos a Ecuador, tenemos a Uruguay y tenemos a Venezuela. En el Estado federal republicano presidencial tenemos a Argentina, Estados Unidos, a Brasil, a México y a Rusia. Y para un Estado monárquico absoluta y de teocracia tenemos a Arabia Saudita. Esos serían para mí los ejemplos básicos de los países, o bueno, perdón, básicos no, serían los ejemplos de los países que yo tendría para darles, que presentan un Estado unitario, descentralizado, republicano. Otro representa un Estado un Estado federal, republicano, presidencial, y el otro presenta un Estado unitario, monárquico, absoluto y de teocracia monárquica. No siendo más, les agradezco por haber visto este video. Espero que les haya servido, que hayan entendido mi punto de vista, mis ejemplos hayan sido explicados de la mejor manera y espero poder volver a tener la oportunidad de volver a explicarles más sobre el Estado. Gracias.